yo nací a 8.000 kilómetros de este punto en el que estamos hablando. Y tú me estás entendiendo perfectamente. Eso es un milagro. Y no solo eso, tú y yo salimos y nos ponemos a caminar y nos contamos chistes y pedimos comida y queremos divertirnos y tenemos no solamente el idioma, sino una manera de encontrarnos culturalmente que es absolutamente extraordinaria. Yo quiero traer a colación algo aquí. Yo viví en Alemania 3 años y con frecuencia, y prácticamente todos los días iba al comedor universitario. Cuando salía con la bandeja y la comida, yo podía o sentarme en las mesas atomizadas, que eran todas de alemanes, o bien sentarme en una gran mesa, que eran unas mesas yuxtapuestas, una al lado de la otra, pegadas, y donde la gente se estaba riendo, tocándose, dando muestras de afecto, con una gran alegría. ¿Y quiénes eran los integrantes de esa mesa? Españoles, argentinos, uruguayos, venezolanos, mexicanos, porque cuando nosotros estamos en un ambiente radicalmente ajeno como el alemán, nos damos cuenta de que nosotros somos suficientemente parecidos entre nosotros y suficientemente distintos de los otros. O sea, nuestra comunidad no es artificial, nosotros somos familia, pero tenemos que retomar el hilo y tenemos que conocernos mejor. Yo ahora ya no estoy en el mercado del arte en cuanto a ventas, ¿no? Pero creo que no hay un mercado claro y yo por lo que veo no hay artistas ahora mismo que destaquen sobre otros de una manera clara. Tampoco hay unos movimientos, yo creo que no hay nada ahora mismo. El mercado creo que está bastante parado y fíjate que yo tengo, como sabes, en la colección esta del Paso que he ido haciendo a lo largo de los años, pero más que nada por desconocimiento de los que lo han ido vendiendo, porque yo he ido comprando poco a poco, no es que yo haya comprado de golpe 200 piezas o 100 por aquí, no, he ido comprando una a lo largo de 40 años. Y luego la gente ha dicho, ¿y cómo tienes esto? Pues lo tengo porque lo he ido comprando y porque me ha gustado y lo he ido guardando. No he pensado que esto va a valer mañana más que hoy 5 o 6 veces. No, lo he comprado porque me gusta. A lo mejor mañana vale mucho menos que lo que yo he pagado hoy por ella, pero no me importa. Yo he ido formando mi colección y tengo una colección que me gusta tener. Por tanto, yo diría que el poeta nace y se hace. Es decir, es indudablemente, estoy pensando en los grandes poetas, ¿no? La poesía es un don, pero al mismo tiempo el poeta se forma, ¿no? Con lecturas, con viajes, con otras formas del arte. El mundo, lo he dicho siempre, tiene poesía desde el siglo XXV a.C., en Egipto, en Sumeria, en China. ¿Y por qué? Porque la poesía es consustancial al ser humano. La poesía es consustancial a los sentimientos y a los pensamientos. Y ahora cuando decimos que son malos tiempos para la lírica, que se vende más la novela, que la poesía es un poco la cenicienta de los géneros literarios, pues no, la poesía es ese contenido en el tiempo de sabiduría, de belleza y verdad que acompaña al ser humano desde el origen. Y como yo digo, el día que no existiera la poesía en el mundo, pues el ser humano dejaría de ser humano. Lo que pasa es que en este campo pues, se utilizan mucho los tópicos, ¿no? Pero la poesía es el gran género, el gran origen de la literatura. Toda la literatura de los orígenes está escrita en poesía. Y a partir de ese momento es que todos los museos del mundo quisieron exponer nuestras obras, ¿eh? Yo creo que encontraron, bueno, esa personalidad, esa entidad de un lugar, de un país que era muy desconocido, que ignoraban que estaban haciendo esa pintura y encontraron de pronto, de repente encontraron una pintura de una enorme puntualidad, de una frescura y una fuerza que admiraron mucho. Eso hizo que el Grupo El Paso se replantease también sus fines, que cambiar el espíritu de la pintura. Yo creo que
quizá parece ahora mismo con la distancia como muy ligero. Yo creo que tenía mucha más fuerza, ¿no? Lo que queríamos hacer, ¿no? Era realmente cambiar un poco el concepto estético, es hacer una cosa absolutamente nueva que no se había hecho nunca en España antes, ¿no? No debemos de olvidar que grandes artistas españoles como Picasso, como Juan Gris, como Julio González, como Bores, bueno, tantos otros tuvieron que irse antes de la Guerra Civil. Por lo tanto, la desatención del país por sus creadores venía de lejos y se tenían que ir para proyectarse como artistas. Bueno, pero sin embargo fueron muy ignorados aquí, en España. Y ya digo, también cuando el grupo El Paso, claro, no debemos de olvidar que Picasso era un nombre prohibido y era difícil encontrar libros sobre él. Había en algunos lugares, indudablemente se encontraba. Yo creo que el régimen franquista tenía muchas fisuras, no era monolítico y había gente que eran muy valiosos en diversos puestos, en lugares donde metían una cuña y siempre que podían daban un golpe para ir abriendo esas grietas y fuesen abriéndose más cosas, ¿no? Bueno, su estilo es un estilo, si lo tuviéramos que definir una palabra, es un estilo de la excelencia. Es decir, nosotros estamos ante una escultora barroca que bebe de las fuentes de la segunda mitad del XVII sevillano. El siglo XVII sevillano es un siglo, bueno, andaluz en realidad, es un siglo que tiene un antes y un después a Martínez Montañés. Martínez Montañés va a abarcar las 3 primeras décadas, las 4 primeras décadas, pero luego hay una ruptura a mediados de siglo que yo creo que la protagoniza un escultor flamenco que es José de Arce. José de Arce trae las formas del barroco más dinámico. El barroco de Bernini, que llega a Sevilla, bueno, en torno a 1640 y tanto. Llega a Sevilla, cuando digo Sevilla, quiero decir Jerez, quiero decir Cádiz, quiero decir toda la Andalucía occidental. Eso lo asimila perfectamente su padre. Y su padre, que debía ser una persona muy inteligente y muy capacitada, asimila ese barroco dinámico y se lo traslada a sus hijos. Evidentemente Luisa está en esa absorción de ese barroco dinámico que se manifiesta no en la talla pormenorizada, sino en la talla de Gran Gubiaso, de unos planos muy sueltos, de un movimiento bueno, mucho más zigzagueante que el que había hecho Martínez Montañés, que realmente era un clásico, era digamos un escultor al modo de los clásicos griegos, y Luisa Rodin absorbe eso y le va añadiendo, yo creo que por un lado la vivencia personal y por otro lado una exquisitez donde se refleja ella misma, sabiendo alcanzar el detalle exquisito y luego sabiendo crear, superar incluso al padre en algunos aspectos como la sensualidad de su obra. Es decir, cuando vemos su María Magdalena o cuando vemos el cuerpo del demonio a los pies del ángel, que puede ser su propio esposo retratado, es un cuerpo real. O cuando vemos esos rostros que son rostros de esos ángeles un poco etéreos, que son ambivalentes, que tienen algo de andrógino, que tienen algo incluso de contemporáneo, con esas alas multicolores, ella en realidad se está anticipando al gusto del siglo XVIII, incluso yo diría que al gusto del siglo XX. Es decir, ella crea una digamos, idea estética que es una idea vanguardista, y que además de la exquisitez técnica, de la excelencia, pues tiene ese sentido de trasladar el dolor, de trasladar la pasión y de trasladar su propia sensualidad. Yo creo que en el fondo, esto es un poco una psicosociología del arte, ella lo que está trasladando es su vida a su propia obra. Ahora está clarísimo que sus resultados plásticos, es verdad que en su presente más inmediato o consecutivo no era comprendido. La gran paradoja es que 100 años después su plástica es más actual que en su momento incluso, ¿no? Que esto también, evidente, como artista, pues es una cosa que tiene un mérito extraordinario. Y toda esta suma de ingredientes es la que dan este gran misterio, ¿no? La falta de sus archivos personales, la falta de todos los planos que hacía de todas las obras, toda la información, todos los cambios, hasta el punto de que incluso había este mito de que Gaudí trabajaba en la obra y todo lo improvisaba, que es un disparate terrible porque
todos conocemos las fotografías del Obrador que rebosan de planos por todos los espacios con un desorden terrible, y lo que más hay son planos, ¿no? Entonces, de ahí a decir que no dibujaba nada es como una contradicción, pero como que no se conserva, pues... Bueno, es una de las está. muchas fake news que hay en torno, Exacto. en torno a Gaudí, ¿no? Hace 10, 15, 20 años, no recuerdo con precisión, creo que alrededor de 20 años, los tecnócratas de algún lugar del mundo, de cuyo nombre no quiero acordarme, decidieron que las ñes no debían aparecer en los teclados de los ordenadores. Porque, bueno, para generar ordenadores más estándares y abaratar pues, el coste final del ordenador. Ese razonamiento, que quizá podía ser impecable, mejor dicho, en una lógica comercial, recibió una resistencia cultural asombrosa. Porque es que la ñ es nuestro emblema, es nuestra letra querida, es la letra que nos es única, es un emblema identitario. Y dijimos, pero ¿cómo es eso que nosotros vamos a estar recibiendo en nuestros territorios hispanohablantes una máquina que no va a ostentar la ñ? Y la cosa fue de tal magnitud, desde el hombre de a pie hasta el más encumbrado dirigente, que sencillamente la ñ todavía permanece en nuestros teclados, porque sencillamente los fabricantes de ordenadores o de cualquier cosa no se van a privar de un mercado de 500 millones de personas. Yo en aquellos años creo que también como mis compañeros eran una especie de cuadros que querían representar el deseo de libertad, de hacer algo nuevo que fuese nuevo y que fuese crítico con una sociedad pues, que no era libre, que no era democrática. Nosotros queríamos hacer la misma pintura que estaban haciendo en otros países libres y democráticos, en Europa, en Francia, en Alemania. Queríamos también ser aceptados también. Pues algo evidentemente muy parecido debió ocurrir con Luisa y su padre, ¿no? Su padre cría o forma a sus hijas y a sus hijos en igualdad, de forma que su hermana María, su hermana Francisca, también participaron de las labores artísticas, en policromía, en talla incluso. Hay imágenes documentadas en Sevilla, muy cercano, en Olivares, por ejemplo, hay una obra documentada de su hermana y hay obra documentada, evidentemente, de Luisa, ¿no? ¿Y cómo se cría en ese taller? Bueno, pues se cría en ese taller formándose igual que cualquiera de los miembros oficiales del taller, formándose en el tratamiento del dibujo, en el tratamiento del barro, en el tratamiento evidentemente de la lectura y de la iconografía de la época, e intentando entrar, yo ahí lo he metido un poco de forma literaria, en los cauces que entonces estaban naciendo en Sevilla, que era el cauce de la Academia. Academia que en unas dependencias de la Casa de la Contratación se destina a lo que será la primera Academia de Estudio de la Pintura y Dibujo en Sevilla, bueno, donde había nombres fundamentales, es decir, allí estuvo como profesor Murillo, estuvo como profesor Pedro Roldán, estuvo Valdés Leal, y en esa academia quizás no entró Luisa, pero yo literariamente he querido imaginarme que si bien ella no asistiría a las clases de la academia sobre todo por esas clases de dibujo del natural donde había modelos desnudos y estaba muy mal visto que las mujeres accedieran, pero casi con toda seguridad ella participó de ese ambiente y se crea un ambiente intelectualmente culto, es decir, ella se crea en el ambiente de Justino de Neve, de Miguel Mañara, de gente con una formación intelectual muy elevada que curiosamente yo creo que no volvería a encontrar en su vida. Es decir, cuando ella llega a Cádiz, sobre todo cuando llega a Madrid, no se encuentra ese nivel intelectual que ya había conocido en la ciudad, ¿no? Y eso crea un choque importante que yo he intentado reflejar, sobre todo en la primera parte, en un aspecto más literario que realmente, digamos, científico del análisis de su obra, ¿no? Regreso a Petagonio. Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo. Que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y de los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas.
Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos un siglo y otro siglo. Y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes. Un águila planea lentamente en los límites, se incendian las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro. Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan de adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en la ladera de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han segado los labios del amor. Dejadme dormir sobre la música de las piedras del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa, la vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles. Y se llama Culpable. Se declara la acusada de toda carga culpable, y a ver si así deja el sable, que la tiene acuchillada. Basta, que ya está dañada la vida con su pesar y no es necesario cargar con la mirada de nadie. Coja fuerza usted y radie, que no se deja brillar. Ya le dijimos, tranquila, es culpable de los males, de las plantas y animales, de que esté sucia la pila. Y se pongan a la fila todos a los que ofendió y aquellas a las que amó, pero no era suficiente. Si alguien se rompió un diente, usted a sí misma culpó. Basta. Le toca vivir. Y la culpa se la dejo en este papel que viejo ya tornará al porvenir. Su condena a cumplir será sentir valentía, levantarse cada día sin miedo a meter la pata. Si le duele la patata, ¿ya llegará la alegría? No tema. Vivir sin culpa no es cosa fácil, seguro, pero derribar el muro te hace saborear la pulpa. Se merece una disculpa, a sí misma, con amor. Deje el peso del temor, perdónese, suelte el lastre y permítase el desastre. Para usted, tengo una flor. Muchas gracias. gracias. Gracias.